Continuando en la serie del Evangelio de Lucas, una vez más estamos entonces en el capítulo 22, versículo 54 hasta el versículo 62, y hoy día vamos a estar ya casi finalizando, porque la semana que viene vamos a finalizar el capítulo 22, y ustedes dirán ya cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo con el Evangelio de Lucas? Bueno, hermanos, la tarea sigue por delante, vamos a seguir el Evangelio de Lucas. Quiero titular esta enseñanza, hermanos, en este día, en el día del Señor: caída y restauración espiritual. Repito, caída y restauración espiritual. Quiero empezar con la historia de un hombre que ustedes conocen, es John Newton. Él fue un traficante de esclavos. Él es el autor del himno Sublime Gracia o Amazing Grace, tal vez uno de los himnos más populosos en los estados, en Europa, en Latinoamérica y dentro de las iglesias evangélicas. ¿Y por qué quiero tomar a John Newton? Porque, hermanos, este hombre, antes de ser un cristiano, antes de ser un pastor, él era un traficante de esclavos, alguien que comerciaba, alguien que compraba hombres, ¿no? y traía por todo el alta mar, por todo el océano, desde África a Europa. Él era un hombre despiadado y no veía la imagen de Dios en los hombres. Pero, hermanos, él conoció al Señor un día, en esa turbulenta. Él es el autor, ustedes pueden ver ese himno Sublime Gracia. Pero quiero tomar unas palabras de él que viene a la enseñanza. Él dijo casi al final de sus días, dice: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. John Newton en sus últimos días fue tan concienzudo, o su conciencia estaba madurando, o era tan real, que decía que yo soy un gran pecador, tal vez recordando su pasado, pero viendo también para adelante. Pero conozco y sé que hay un gran Salvador, ese es Cristo. Bien, tal vez tú y yo no nos asemejemos como John Newton, nunca hemos traficado hombres. La maldad tal vez no es de esa talla, pero debemos ser tan conscientes cada día, hermanos, de que también en nosotros hay maldad. Hay maldad, pero también conocer que tenemos un gran Salvador. Mientras más pasan los años, uno tiene que ser tan real esto, examinarse a sí mismo, que somos grandes pecadores. Tal vez no nos vemos así, creemos que somos justos, rectos, porque hacemos bien las cosas y no hacemos lo que los demás hacen. Pero nosotros, hermanos, cada vez podemos ver que hay más maldad, aún de estar más años en la fe. Te preguntas, ¿cómo es posible eso? Porque tú vas a ver acá a Pedro, y la vida de Pedro, hermanos, o la historia en estos versículos, vas a ver la negación de Pedro, decir: no conozco a este hombre. 3 veces. Al final va a empezar a maldecir que no conoce a Cristo. Entonces, ¿cómo es posible? O quiero ponerlo de esta manera: tú estás años en la fe y ves que un gran líder cae, un hombre o una mujer de Dios, y dices: ¿cómo es posible? Por eso el título de esta enseñanza: caída y restauración espiritual. La historia entonces de Pedro está registrada en las Escrituras para subrayar esas dos verdades. Uno, hermanos, que somos frágiles, que somos débiles, que todos somos propensos al pecar, por más que hayamos estado años en la fe. Pero también podemos ver la grandeza, hermanos, del amor de Dios, su gracia restaurando a aquellos hombres que fallan. Entonces esta historia, hermanos, nos va a mostrar estas dos verdades. Tal vez no tengamos identidad con el apóstol Pedro. Al final Dios nunca lo separó del equipo apostólico, ¿no? Por lo contrario, vamos a ver el resultado de su restauración al final en Pentecostés, como Dios usa
delante de aquellos hombres que había dicho que no los conocía, él ahora lo estaba predicando, llamándoles a arrepentimiento, a tal punto que dicen las Escrituras que ellos estaban compungidos, estaban traspasados en su interior y dijeron: ¿qué haremos? Bien, esa es la restauración espiritual de Pedro. Así que, hermano, esta historia ofrece esperanza, ofrece perdón de pecados para aquellos que se vuelven a Él. Este es mi pensamiento. Incluso cuando le fallamos al Señor, si nos arrepentimos, Dios nos restaurará y nos usará nuevamente en su servicio. Y esta es la verdad o resumen central de lo que vamos a ver. Quiero empezar con mi primer punto. A veces le fallamos mucho al Señor. No sé si recuerden, en otro sermón dije: todos hemos fallado al Señor. Ahora quiero explicar mi primer punto, diciendo: a veces le fallamos mucho al Señor cuando ya somos cristianos. Ahora Lucas va a poner aquí un contraste entre el fracaso de Pedro. Pedro antes ya ha confesado el nombre de Cristo, incluso él hizo un reconocimiento. Y vamos a ir paso a paso. Pedro aquí está siendo, dice el versículo 54, habiéndole arrestado. Cristo ya está siendo arrestado y se lo llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía de lejos. Y que de los demás, bueno, no vamos a hablar de los demás. Judas ya está en su camino. Lo traicionó con un beso a su Salvador, hemos visto la semana pasada. Ahora Pedro está siguiendo de lejos. Ahora el seguir de lejos a Jesús no es nada agradable a los ojos de Dios. Un cristiano no puede seguir de lejos, pero Pedro está siguiendo de lejos. Ahora Pedro también se siente rodeado, está en el patio, dice versículo 55, en las horas de la noche. Versículo 55, después de encender ellos una hoguera en medio del patio y sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y allí Pedro se va a sentir aprisionado, ¿no? Muchos de ellos, ¿qué quieren hacer con Jesús? Bueno, lo que vamos a ver que al ser Pedro aprisionado por estos hombres, esta mujer y tal vez niños, van a querer que Pedro confiese la verdad. Pedro antes ya confesó públicamente que Cristo es el Hijo de Dios. Él es el Mesías enviado a Israel. No sé si bajo presión nuestra respuesta sería verdaderamente como profesamos aquí en la iglesia, ¿no? Yo conozco a Cristo, sé que Dios me ha salvado, yo le adoro, pero cuando estás en una multitud, tal vez tu confesión no es lo mismo. Y Pedro fracasa esta vez. ¿Y de qué manera, no? Está siendo presionado y fracasa. Aunque cuando él antes había confesado al Señor, Pedro confesó que Él es el Mesías, el Hijo de Dios Todopoderoso. Vamos a ir por un momento más atrás en nuestras Biblias. Lucas capítulo 9, vamos a ver ya cómo estos contrastes se dan. Lucas capítulo 9, versículo 20 dice: y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondió, dijo: el Cristo de Dios. Bien, aquí públicamente Pedro, sin presión, bajo la pregunta de Cristo, él públicamente dice: tú eres el Cristo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el esperado de Dios para el pueblo de Israel. Ahora, aprisionado por la multitud, Jesús ha arrestado, ahora va a empezar a decir que no conoce. Por eso, a veces le fallamos mucho al Señor y tal vez no lo hacemos en palabras literales como Pedro, pero nuestras acciones, nuestro testimonio pueden decir que le fallamos al Señor. Aún cuando hemos reconocido, y un momento voy a explicar que Pedro no es que no era cristiano, él está reconocido públicamente, pero aquí Pedro está frente a una sirvienta, ante una mujer humilde.
Y lo increíble de esta narración y esta verdad es que dice, no lo conozco. No pudo confesar públicamente al Cristo de Dios. Antes lo había dicho en 9:20, tú eres el Cristo de Dios. Ahora dice, no lo conozco. ¿Cómo puede de un hombre, de un creyente, salir estas dos palabras? Ese es el contraste en esta parte. Salió de los labios del apóstol del apóstol Pedro unos meses después, ¿no? Algunos se preguntarían aquí, otros tal vez como comentaristas, si Pedro era realmente un cristiano. ¿Por qué antes lo hizo y ahora no? Pero yo creo que estaríamos en un error al decir que Pedro no lo era. Jesús ya estuvo con estos hombres 3 años, ¿no? Él los ha llamado uno por uno y sabe quiénes son. Ahora Pedro cometió este pecado. Pero también si vemos un poco la vida del apóstol Pedro, él ya antes ha reconocido su pecaminosidad. Cuando fue salvo, cuando el Señor le convenció de sus pecados. Quiero que vamos a retroceder más atrás. Lucas capítulo 5, versículo 8, dice: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Esto no es obra, ¿no?, de un hombre natural. Ya hay obra sobrenatural. Y Pedro antes ya se vio como un pecador. Ya podemos ver que hay intervención divina en la vida del apóstol del apóstol Pedro. Más adelante va a suceder cuando Jesús está confrontándoles con la palabra. Y Jesús le dice, viendo que la multitud, dice el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 68, viendo que la multitud, dice, era confrontado, la gente dejó de seguir a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? También dice a los discípulos, ¿ustedes quieren irse? Y Pedro siempre, ¿no?, el que estaba adelante, dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y hemos creído, dice el apóstol, y hemos llegado a saber que tú eres el Santo de Dios. En conclusión, Pedro conocía a Jesús. Pedro conocía a su Salvador, que ya estaba sufriendo anticipadamente la cruz. Entonces Pedro era un cristiano. Pero a veces le fallamos mucho al Señor. Le fallamos. Y siempre me he dicho, esto es en los inicios del apóstol Pedro. Porque no es el Pedro que va a terminar la carrera, la batalla de la milicia. Ahora, hermanos, convertirse en cristiano, ustedes saben, es una cuestión de arrepentimiento y fe. Es constante, ¿no? Es constante. Libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 21, ¿qué dice? El libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 21, dice: testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje que Pablo está llevando. Dios manda a todos los hombres a arrepentirse, sea judío, sea griego, sea docto o no sea docto. ¿De qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así empezamos la vida cristiana, y la vida cristiana prosigue arrepentimiento y fe. Es como una moneda de doble cara, arrepentimiento y fe. Y arrepentimiento, hermanos, significa volverse a Dios del pecado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Voy a dar lectura a esta porción. Dice el texto: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros,
de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Esa palabra, y de cómo os convertisteis. Ahí hay un proceso de arrepentimiento, ¿no? Entonces, el arrepentimiento es dar la espalda al pecado y volverse a Dios. Si yo iba a una dirección, es como me vuelvo en U, cuando conducimos siempre señales de tránsito. Entonces es volverte a Dios, y la fe es confiar en lo que Cristo hizo para pagar tus pecados en la cruz, en lugar de confiar en ti mismo. Sabemos que si Cristo, o sin cruz, no hay perdón de pecados, y sin cruz no hay un intermediario. Pero la cruz, hermanos, puso un Salvador, y nosotros podemos poner nuestra fe en ese Salvador y no en nosotros mismos, como dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. No depende de nosotros, no depende del que quiere, no depende del que corre, como dice Pablo. Y es para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Y así es que como podemos volver, ¿no?, en el camino donde Dios quiere que estemos. Pero primero hay que despreciar o sacar de nosotros lo que Dios aborrece y confiarnos, echarnos, ¿no?, en los brazos de Jesús. Ahora, el arrepentimiento y la fe que nos salva, eso va a ser, como dije, continuo hasta que lleguemos al cielo también. Una vez fuimos ya llamados para salvación, Dios nos concedió el arrepentimiento. Es un arrepentimiento para salvación, y se nos concede fe para creer en el Salvador. Es eterno, es para siempre. Pero en nuestra vida, en nuestro peregrinaje, esto es continuo. Ahora, eso no significa que no estemos libres del pecado, porque como dije, la vida cristiana comienza con estos, con lo que es arrepentimiento y la fe, y es diaria. ¿Y cómo, hermanos, vemos esto? ¿Cuál es la práctica? Yo diría, si una persona no camina en arrepentimiento y fe, habría razones para dudar si es que es un cristiano o conoce a Cristo. Porque si no soy Dios, si no me arrepiento y no confío en Cristo, estoy diciendo que yo ya alcancé la perfección. Ya alcancé la perfección, y eso es, hermanos, incierto, eso no es verdad. Así que nos preguntamos, ¿cómo puede un creyente que disfrutaba de los privilegios, como Pedro, el caminar junto al Señor, el ver sus milagros, el escuchar sus enseñanzas, de repente falla, de repente cae? ¿O cómo puede un creyente así caer de un pecado tan terrible? La respuesta, hermanos, es lo que vamos a ir viendo. Es de manera gradual, no es de manera repentina. Lo voy a ilustrar de muchas maneras, puede ver varias ilustraciones, pero la respuesta, hermanos, no es que la caída sucede de inmediato, ¿no? Ahora, en esto quiero un poco pasar el tiempo de cómo, hermanos, sucede la caída o el fracaso espiritual. Es un abandono lento y no una caída rápida. Ahora, todos hemos tenido la experiencia de ver a alguien, como dije, que caminaba bien, años en el Señor, y de repente tiene una caída como de Pedro. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Tal vez tú dices, tal vez al ver tú eso dices, espero que nunca eso me pase a mí. Bueno, las Escrituras no nos dice eso, ¿no?, que ninguno piensa que está firme. Y si cuando restauramos o disciplinamos a un hermano, lo hagamos también pensando que yo puedo o usted estar en esa condición un día. Para cuando examinas, cuando alguien falla, esa caída tuvo algo gradual, tuvo
abandono en ciertas áreas devocionales, en ese declive, hay un proceso. Probablemente fue en secreto, poco a poco. El texto dice, Pedro le seguía de lejos. El seguir a Dios de lejos, hermanos, es algo pasivo, no es algo activo. Recuerdo una vez haber enseñado un sermón, no me acuerdo, una iglesia que invitaron de seguir de cerca, de seguir a lejos del Señor. Juan era alguien que estaba en los pechos de Jesús, escuchaba siempre allí, cerca de Jesús. Y Pedro siguiendo de lejos. Bien, lo que quiero decir, ese declive se da, hermanos, paso a paso. Tal vez guardando apariencia exterior. ¿Cómo? Aparentando ser un hombre piadoso, pero no en su corazón. Tal vez no juzgando el pecado en su corazón, no están examinándose, no están evaluándose a la luz de la Escritura si estoy bien lo que estoy haciendo, aunque interiormente se juzga que está bien lo que está haciendo. Porque el domingo podemos estar aquí, y el lunes tal vez ya no, el lunes podemos ser tal vez atrapados o seducidos por todo tipo de pecado. Y cuando digo todo tipo de pecado, hermanos, es todo tipo de pecado. Porque el lunes salimos al trabajo y vamos a ver que Satanás no está enjaulado. Satanás está merodeando alrededor. Hemos visto la semana pasada, Satanás ha pedido a Pedro para zarandearlo. Bueno, es lo que hace constantemente. Él es el acusador de los hermanos. Cuando has fallado, cuando has sido atrapado, cuando te puso la casa al suelo o el cebo te atrapó, después te para acusando. Y siempre nos dice cómo Dios te va a perdonar, cómo Dios te va a usar. Bien, ese es el trabajo de Satanás, pero el domingo podemos estar aquí. El día lunes o otro día ser seducido por todo tipo de pecado. Esto puede ser, hermanos, de un hermano nuevo en la fe, o como también un apóstol aquí, puede ser un pastor, puede ser un ministro. Pero, hermanos, empieza con esto. Tal vez el estudio de la palabra ha menguado, la oración es muy superficial, no está juzgando su pecado, no está teniendo comunión con los creyentes, no tiene comunión con Cristo y se para justificando. Si soy una persona como los demás, no estoy haciendo daño a nadie. El punto no es eso, que hagas daño a nadie. El punto aquí es que uno te estás dañando, pero estás pecando contra Dios, porque Dios dice, por su Espíritu examina, conoce lo profundo de nuestros corazones. Pero también Dios ve a los buenos, ve a los malos. Entonces, es algo gradual. Se dan cuenta, si hacemos un examen, es alguien que ya se está justificando. Y tal vez si es casado, ya nunca lo voy a ser infiel a mi esposo. Pero ya hubo pecado, un proceso de antes. Él disfruta, puede disfrutar. Solamente Satanás en ese proceso espera la caída de ese hombre o de esa mujer. De repente Satanás lanza el anzuelo y el pez queda atrapado. Bueno, de esa manera se da la caída, hermanos, de un cristiano. No es de repente. No es de repente, pero podemos aprender cómo evitar esas caídas, rastreando la caída del apóstol Pedro. Y es ahora lo que voy a mencionar, o eso va a ser mi trabajo para adelante. Vamos a ver la caída del apóstol Pedro y cómo se puede evitar. Ahora vamos a ver las causas del fracaso espiritual. Quiero aquí mencionar algunos. Primero, nos negamos a someternos a las duras enseñanzas de las Escrituras.
Esta es una de las causas de la caída espiritual, que nos negamos a someternos a las duras enseñanzas de las Escrituras. Pedro, y es una confesión famosa del cual hemos leído un momento atrás, que Jesús había reconocido a Jesús. Ahora Jesús está enseñando a sus discípulos. Jesús ha dicho que va a sufrir, que va a ser rechazado por los líderes judíos y que luego va a ser asesinado, pero Pedro no aceptó eso. Recuerden, Pedro tenía la mentalidad puesta en un reino, ¿no?, de restauración, de liberación, pero Jesús le dijo: yo voy a ser arrestado, voy a ser aprisionado, voy a ser asesinado. Pedro dijo: eso jamás, eso que nunca te acontezca. Y mi primera causa, estoy diciendo, nos negamos a someter las duras enseñanzas de las Escrituras. Pedro no aceptó esta enseñanza. ¿Y qué hizo Jesús? Lo reprendió a Pedro. Les dice, ¿no? Pedro, me eres de tropiezo, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas, ¿no?, del reino, sino en las cosas de este mundo. Eso ya hemos visto hace 2 domingos atrás, si no recuerdo bien. Y eso fue una exhortación dura. Marcos capítulo 8, versículo 31 al 32. Pero también hemos visto que unas horas antes, Pedro sería zarandeado por Satanás, pero Jesús intercedió por él. Y la resolución de Pedro fue esto, versículo 33, mismo capítulo donde estamos. ¿Qué dijo? Dice, Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro dio esta respuesta. Porque hay ciertos contrastes, pero la palabra siempre es dura. Y cuando es dura, quiero decir que es un poco difícil de aceptar o someternos a lo que Cristo dice. Anteriormente me expliqué de Pedro. Ahora todos, yo creo que podemos decir como Pedro, haríamos lo mismo. Hay muchas cosas difíciles en las Escrituras que van en contra, ¿no?, de lo que nosotros queremos, y es el entendimiento. A veces queremos solamente escuchar cosas positivas, cosas de autoestima, estudios de prosperidad, estudios de sanación, estudios de milagros, tal vez un poco de despertar, que me hablen de escatología o de acontecimientos. Podemos buscar enseñanzas que nos gusten o que nos enseñen, pero hay cosas difíciles, Escrituras, que no queremos que nos digan. Ahora, eso, hermanos, trae también peligro, porque Pedro no quiso recibir la enseñanza de Cristo, que tenía que soportar, tenía que sufrir, tenía que ser arrestado y tenía que ser asesinado. Dijo: que eso no te acontezca. Pedro, muy selectivo en la enseñanza o en el sermón que quiere escuchar. Bueno, y con esto, hermanos, quiero decir, llevándole un poco más a lo que pasa en nuestros tiempos. La gente quiere un Dios de amor, no quiere un Dios de ira. La gente desea tomar su propia iniciativa o su propio destino para su salvación. Esto es conocido como el libre albedrío. Yo tengo mi libre albedrío. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia, y rechazan lo que Dios dice en su palabra. Nos gusta un Dios muy amoroso, o les gusta un Dios amoroso, pero no les gusta un Dios justo, porque cuando hablamos de justo es que va a decir Dios va a juzgar el pecado. Pero un Dios amoroso puede perdonar la homosexualidad, un Dios amoroso puede perdonar abortos y muchas otras cosas. No importa.
gusta un Dios entonces que solamente nos haga sentir bien, nos haga sentir felices. Pero no nos gusta un Dios que nos someta a la prueba y nos refine en la prueba. Pedro tiene ese problema, no quiere someterse a la enseñanza de Jesús. Entonces el primer paso, hermanos, para una caída espiritual es cuando comienzas a escoger las escrituras a tu gusto. Y no todas, y ignorar el resto de las escrituras, donde realmente Dios te dice, ¿no?, que es, o te quiere comunicar. El consejo que todos damos, y es para todos, es que leas toda la palabra de Dios. Léalo sin saltear, léalo consecutivamente. Exponte a los textos difíciles, textos fáciles, y no ignores. Siempre Dios te va a comunicar. Siempre. Segundo, no hacemos frente a nuestro orgullo. Primero era que no te sometes a las escrituras. Segundo, no hacemos frente a nuestro orgullo. Pedro creía, ¿no?, en su propia respuesta, compromiso, resolución. Como dice el versículo 31, hasta el 33, Pedro dijo: siempre estoy dispuesto a ir contigo, a la muerte, a la cárcel, yo voy contigo. Eso muestra que Pedro estaba confiando en sí mismo, no estaba confiando en las palabras de Cristo. Ahora los otros evangelios muestran o revelan que Pedro parecería que estuviera más comprometido que los demás discípulos. Voy a dar lectura, me puedes acompañar, Marcos capítulo 14, versículo 29, dice el texto, versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, aunque los 10 discípulos, sin contar a Judas, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Tenía un compromiso mayor, pareciera, que los demás, pero Pedro estaba ciego, hermanos, a su propio orgullo y confianza en sí mismo. Tenía una excesiva dependencia en sí mismo. Ahora, cuando hablamos del orgullo, pensamos con el pecado que hizo caer a Lucifer. El orgullo, hermanos, es el pecado más común y problemático que enfrentamos. Satanás se jactó de eso. Dice Isaías 14, versículo 14: seré como el Altísimo. O tras la caída, ¿no?, de Eva, se rastrea esto, ¿no? Con Satanás dice: serás como Dios. Pero desde la caída, hermanos, de Eva, la raza humana ha peleado con el orgullo. Y tú y yo estamos en eso. Por eso, hermanos, nosotros esto tiene que ser cada día siempre aniquilado y que mengue. Como Juan dijo, es necesario que Él crezca y yo mengue. O podar todos los días en tus oraciones, en tus súplicas, mansedumbre, humildad. Aprender de mi Hijo Cristo que soy manso y soy humilde. Es día a día, hermanos, y de repente flota también el orgullo. El día que dejas, flota. La Escritura, hermanos, nos enseña eso. Eso lo podemos ver en la caída de Pedro. Al final, en su carta, Pedro va a decir, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Mira lo que dice Pedro: vistámonos con humildad y consideremos a los otros como más importante que nosotros. ¿Cómo termina Pedro? Como su Señor. Pero aquí vemos en sus inicios, Pedro estaba dispuesto: yo no haría eso, yo no haría tal cosa. Por eso 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, miren que piensa el firme y miren que no caiga. Cuando una persona dice que nunca va a caer o va a hacer eso, hermano, es un signo o señal de orgullo.
porque está confiando en sí mismo. Y gloria a Dios que piense así, pero que tenga la humildad. Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez del espíritu. Tercero, estamos bajo ataque satánico. Estamos rastreando el declive, la caída del apóstol Pedro. Satanás ya había pedido permiso para zarandear a Pedro como al trigo. Y Jesús lo advirtió. Jesús lo advirtió. O sea, no solamente es ignorar las escrituras, no solamente es la dureza, no solamente es el orgullo espiritual. Otra causa es estar bajo el ataque del enemigo. Pedro va a decir en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, el adversario, el enemigo, ¿no? Es como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, si un león estuviera suelto en esta ciudad o en nuestros barrios, andaríamos con cuidado, andaríamos tal vez con armas, pero es lo que el mensaje quiere decir. Estaremos atentos a defendernos. Pero muchas veces vivimos como si ese león no existiera, como que si Satanás no existiera, cuando realmente Satanás existe y estamos bajo ataque satánico. Cuarto, nos volvemos espiritualmente aburridos y distantes. Pedro no solo era aburrido con respecto a Satanás, sino que era respecto a su enemigo interno, el yo. Jesús les advirtió antes, hablando, ¿no? Cuando vimos la semana pasada, cuando Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. Paralelamente quiero tomar lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Conocemos este texto. Pedro no sintió el peligro espiritual. Jesús estaba, la semana pasada vimos, está derramando su alma. Al final está diciendo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Los discípulos están durmiendo, se quedaron dormidos. Y como resultado de eso, cuando Jesús es arrestado, Pedro toma su espada, como hemos visto, y le corta la oreja a un soldado. Luego huyen con miedo. El espíritu está dispuesto. Vean la respuesta. Jesús se preparó en el espíritu. Pero los discípulos, ¿no? Y Pedro, acá hablando de él, estaba en peligro porque no se mantuvo espiritualmente firme. Y a la hora de la prueba, Pedro toma la espada. Está ahora siguiendo de lejos. Está sentado entre los enemigos de Cristo para calentarse con ellos. Ahora, cada vez que tú quieres aconsejar a alguien que está distante o siguiendo de lejos, siempre vas a encontrar esto. A veces ya no hay vida devocional, todo es aburrido, todo es rutinario, han dejado de orar, el primer amor se ha enfriado, no hay momentos de a solas o privación con el Señor. Ese es un signo, hermanos, de un peligro espiritual. Se están durmiendo como los 12 o como los 11 aquí. Hay aburrimiento, hay distancia. Cuando llegue, hermanos, la tentación, habrá tormenta.
Y ahí es donde uno responde en la carne, no en el espíritu. Porque cuando vienen a arrestar a Jesús, Pedro tomó la espada. Pero el Señor no quería esa respuesta. Ahora, yo sé que Pedro tenía buenas intenciones, ¿no? Por un lado. Pero después, hermano, hemos visto cómo es el aprisionado para que al final niegue. O es como un Lot, Sodoma y Gomorra, sentado ahí. Y así, hermanos, se da el declive o la caída paso a paso. Quinto, comprometemos nuestro testimonio con nuestras palabras y comportamiento. ¿No pensarías que aquí Pedro sería vencido por una sirvienta, como dice el texto? Versículo 56, y la sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenido, dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no le conozco. Pedro es vencido por esta mujer. Su testimonio ha sido comprometido, sus palabras han sido comprometidas. Se dan cuenta que todo, hermanos, alrededor de Pedro acontece todo esto. Pedro se ha vuelto hipócrita, pero un hombre que pensaremos que cuando él dijo yo no lo haría, ahora Pedro lo está haciendo. Pedro es débil aquí. Aunque Lucas solo lo pone hacia otros evangelios, lo pone más fuerte. Bueno, Marcos capítulo 14, versículo 68 dice, no sé de qué estás hablando. Como que Lucas fuera más amable con Pedro. Tal vez la mujer estaba insistiéndole. Dice, no lo conozco. No lo conozco. Esta es la narración. Dice, no lo soy. Versículo 58 en nuestro texto. Poco después, otro al verlo dijo, tú también eres uno de ellos. Pero dijo, hombre, no es cierto. Marcos capítulo 14, versículo 71. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? Ni siquiera puedo decir su nombre, que es Jesús. Pedro, el apóstol, audaz, niega abiertamente que conocía a su Salvador y Señor. Esto es lo que sucede, hermanos. Pero no es el fin. No es el fin. Esta es la caída de Pedro. Ahora quiero que veamos la restauración de Pedro. Y vamos a ver que es, hermanos, la gracia de Dios. Este es mi segundo punto final. Ya, si nos arrepentimos de nuestros fracasos espirituales, Dios nos restaurará y nos usará nuevamente en su servicio. Repito, si nos arrepentimos de nuestros fracasos espirituales, Dios nos restaurará y nos usará nuevamente en su servicio. El punto aquí de inflexión para Pedro implicó dos cosas. El canto del gallo que le recordó la predicción de Jesús. El Señor se estaba volviendo también a Pedro cuando lo miró directamente. Cuando Lucas lo pone así, ¿qué mirada, hermanos, habrá sido? Versículo 61. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Puedes ver esa mirada de gracia, de amor de Jesús hacia Pedro. Aun cuando le fallas, aun cuando le fallamos, el Señor, hermanos, se vuelve y nos mira. Porque, hermanos, su amor es eterno. Ahora, es lo que implica, hermanos, ¿no? Cuando Pedro ya le había dicho, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y también esto muestra, hermanos, el texto sigue diciendo, recordó Pedro la palabra del Señor.
En otro momento voy a pasar a ese punto, pero vemos la mirada aquí, ¿no? De Jesús. Digo, ¿qué mirada habrá sido? No sé en qué posición. Capaz Jesús fue movido más cerca, o Pedro fue movido, pero el detalle es que Jesús está mirando. El Señor se volvió y miró a Pedro. Tal vez frente a frente, a cierta distancia. Normalmente cuando una persona es acusada o es culpable, nunca lo mira frontalmente. Hay vergüenza o no lo quiere mirar. Pero Cristo lo está haciendo aquí. El Señor se volvió, luego miró a Pedro y Pedro miró al Señor. Lucas se refiere 2 veces como el Señor, y con esto para enfatizar la deidad del Señor, versículo 61. Y recordó Pedro la palabra del Señor. Ahora, yo no sé cómo Pedro se resentió, porque después de esto Pedro va a salir y va a llorar amargadamente. Por dentro había tristeza. Porque el texto dice inmediatamente, versículo 62, y saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, el camino de la restauración, hermanos, requiere arrepentimiento. Aquí voy a ser muy breve, pero para arrepentirnos tienes que recordar la palabra de Dios, no pensamientos. Porque Pedro empezó aquí y recordó Pedro la palabra del Señor. Si has fallado y el Espíritu te habla, ¿por dónde? Por medio de su palabra. Y Pedro recordó la palabra del Señor. Todo arrepentimiento comienza cuando recordamos la palabra del Señor. De qué dice el Señor sobre lo que he hecho. Y ese es el problema. Los hombres minimizan el pecado. No te preocupes de eso. Si todos hacen lo mismo, todos caen. Pero al final, hermanos, la palabra de Dios tiene la autoridad final sobre mi pecado, sobre el pecado de la raza humana. Por eso dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y nadie quiere aceptar ese todos pecaron. Por nadie quiere entender que desde que fuimos concebidos somos pecadores. O no quieren aceptar el pecado de Adán, que fue imputado a toda la raza humana. La autoridad final es la palabra. Segundo, convicción de nuestro pecado. La mirada del Señor que penetró la conciencia de Pedro. Jesús no tuvo nada que decir. Por lo contrario, Pedro fue en su interior, en su corazón movido, fue condenado. Por eso que al final Pedro salió y se lloró amargamente, porque sabía que tenía Jesús la razón. Que más, la tristeza de Dios por el pecado. Y esto va de acuerdo, como hemos visto en esta historia de Pedro, contra quién peca. Y siempre cuando pecas contra tu Salvador va a haber tristeza, porque Él murió por esos pecados y por eso lo lamentas. Y no debemos ser en eso frívolos. Pedro está llorando amargamente. No queda ahí. Para finalizar, versículo 64. Bueno, vamos a estar la semana que viene, pero vemos aquí la tristeza, estar compungido, porque llorar amargamente era por su pecado. Y Pedro se apropiaría del sacrificio de Cristo por sus pecados. Jesús ya ha comenzado a sufrir por los pecados de Pedro.
porque está sufriendo ya. Ese sacrificio de Jesús se completaría en la cruz. Dice Juan capítulo 19, versículo 30, consumado es, porque humanamente nadie de nosotros puede por sí mismo expiar sus pecados. Cristo lo ha hecho todo. Cristo pagó por los pecados en el pasado, presente y futuro. Cristo pagó la deuda entonces que teníamos para con Dios. Y solamente apropiándonos del sacrificio de Cristo se puede, hermanos, cubrir toda esa deuda. De esa manera, hermanos, se aprecia la gracia de Dios. Como la mirada de Cristo no solo transmite el dolor del Salvador por el fracaso de Pedro, pero también comunicó su mirada amor, comunicó gracia. Y Pedro recuerda la palabra del Señor. ¿Se acuerdan del versículo 32? Dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tu hermano. La restauración de Pedro, pero es por el Señor, por gracia. Qué gracia tan maravillosa, que Cristo nos eligió como Pedro, aun cuando sabemos que debemos a fallar. Como dice Isaías, ¿no? Capítulo 53, versículo 6, todos nos hemos descarriado como ovejas sin pastor. Dios te eligió sabiendo que nos íbamos a descarriar, que le íbamos a fallar una y otra vez. Pero en su gracia, hermanos, el Señor nos restaura. En el pasado, hermanos, no importa cómo el hombre ha vivido, no hay pecado que el Señor no perdone. Si confías, el Señor te puede restaurar, como hemos visto aquí en la vida de Pedro. Ahora, si tu vida es como el apóstol, entonces busca su gracia, busca su perdón. Ahora, el camino de restauración da como resultado un servicio renovado. Como saben, el Señor restauró al apóstol Pedro, no lo apartó de ese equipo apostólico. La respuesta lo tenemos en Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Fue Pedro quien tomó el iniciativa y se paró delante de los hombres ahí, varones galileos. Esas fueron las palabras iniciales. Aquel hombre que había negado, ahora estaría predicando el Evangelio. Así que, hermanos, el resultado de esa restauración fue que Dios se complació en el mensaje de Pedro y se llevó 3,000 convertidos. Conclusión: si estamos siguiendo de lejos, si hemos fallado al Señor, nos hemos desviado, el Señor ha puesto, hermano, tus ojos en ti. Solo puedo decir: vuélvete al Señor, pero vuélvete de corazón. Él es la fuente de toda bendición. Esa gracia, esa mirada de amor sobre Pedro también puede estar sobre ti, y Dios te puede usar en su servicio. Puede que seas un gran pecador, pero Jesús es un gran Salvador. Estas dos verdades o realidades siempre, hermanos, deben estar en tu mente, en tu conciencia. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. No es para nosotros, Señor, rogarte tu gloria, pero todo lo que tú haces para tu gloria en nuestras vidas, al oír tu voz, tienen que ser para tu gloria. Queremos ser como luces, queremos brillar, pero es para que tú te glorifiques. Señor, en la vida de Pedro nos podemos ver cada uno de nosotros peores que Pedro. También podemos vernos tal vez muy superficiales o muy livianos, pero una cosa sí sabemos: que hemos pecado contra ti, y a veces te volvemos
fallar y decimos, ¿cómo es posible? Que tu Espíritu Santo nos traiga convicción por medio de tu palabra, que nos recuerde que debemos volvernos a ti y jamás apartarnos, jamás seguirte de lejos, a tal punto de un día de negarte y decir que no te conocemos, y otros llegan a apostatar de la fe. Bendice tu iglesia, concede, Señor, valor en medio, Padre, de este mundo donde caminamos. Gracias por tu mensaje, en nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Que el Señor bendiga su